Dentro del proceso de crecimiento y evolutivo nuestro desde que nacemos, una de las cosas más bonitas y más esperadas de nuestros bebés es cuando empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Hay en ese proceso de crecimiento, desde los primeros meses hasta cuando empiezan a decir por primera vez papá, mamá, tete o teta, cualquiera de esas palabras, produce muchísima emoción en los papás escucharlo por primera vez. La palabra es de esas herramientas que nos ha dado nosotros el Señor, ciertamente para la comunicación, para la expresión, que nosotros creo deberíamos aprender como a valorizar, revalorizar, que eso nos ayudaría a nosotros a dejar, a veces, siguiendo la reflexión de estos días del libro de la sabiduría, a dejar tanta necedad, sobre todo cuando nosotros hablamos, cuando gastamos de manera inútil tanta palabrería. Fíjense que el mismo Jesús llega a decir, incluso hasta el momento de la oración, que la oración no necesita palabrería, porque no se trata de decir muchas cosas, porque no pensemos nosotros, lo dice Jesús, que por hablar mucho es que Dios nos va a escuchar más. Lo que significa que hay una precisión, hay una manera oportuna, hay una manera adecuada de aprender a utilizar siempre las palabras. Y eso es lo que el libro de la sabiduría va a enseñarnos hoy a nosotros. Porque hace, en el texto de hoy, que está tomado del capítulo 18, hace un rápido recorrido de cómo la palabra de Dios tiene una eficacia tal que ella fue capaz de engendrar vida, de crear el mundo, de abrir las aguas del Mar Rojo, de llegar a producir salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos ha otorgado en nosotros la oportunidad también para que, como Él, podamos pronunciar palabras. Pero como la Sagrada Escritura dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, eso significa que cada palabra pronunciada por nosotros debería ser una palabra constructiva, debería ser una palabra creadora, debería ser una palabra de bendición y no simplemente una palabra inútil. La carta a los Efesios en el capítulo 4 dice: no salga de tu boca palabra inútil, palabra desedificante, sino únicamente aquella que sirve para dar gloria a Dios y que edifica. Y creo que todos nosotros podemos hacer memoria y tomar conciencia de presente y darnos cuenta cuál es el modo como nosotros utilizamos la palabra. Cuando decimos algo que buscamos, si realmente nuestra palabra edifica, si nuestra palabra bendice, si nuestra palabra corrige, si nuestra palabra instruye, si nuestra palabra hace bien, se trataría de eso. Y no como a veces hacen algunos que se levantan, maldicen permanentemente, sueltan vulgaridades permanentemente. Yo no entiendo, a mí se me hace muy difícil comprender que una persona desde que se levanta hasta que anochece, lo único que hace es maldecir. Maldice su vida, maldice su trabajo, la familia que le tocó, no le gusta nada, todo es vulgaridad, todo es inconformidad. Cada vez que sale algo de su boca, destruye. ¿Cómo puede una persona pretender cambiar el curso de su vida, que algo bueno salga de eso, que algo bueno pase en su vida, si con la palabra, que es un instrumento natural, no es capaz de edificar, no es capaz de construir? Por ahí tendríamos que empezar a cambiar las cosas. Revisar nuestro lenguaje. Revisar, por ejemplo, cuando estamos enojados, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca cuando hay enojo? Yo creo que eso es importante.
Dice el libro de la sabiduría hoy, cuando un silencio apacible lo envolvía todo, cuando no había palabra, es decir, está hablando del principio de la creación. Génesis 1:1. En el principio todo era caos, silencio y oscuridad. La nada. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo, tu palabra, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. La palabra que Dios pronunció desde el cielo fue la primera palabra de Dios, la primera palabra que Dios pronunció, hágase. Que es la primera palabra salida de la boca de Dios que nos narra el libro del Génesis. Es una palabra de construcción. Hágase. Y cada vez que Dios pronunciaba un hágase, lo que Dios decía se hacía. Y miren ustedes qué lindo, cuando Jesús pronunciaba algo, lo que Jesús decía se hacía. Señor, si tú quieres, puedes curarnos. Y la palabra que Jesús pronunció fue, quiero. Queda limpio. Señor, tenemos este amigo, o Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y Jesús decía que se haga como según tu fe. Miren cómo sería de eficaz la palabra que Jesús pronunciaba, que acuérdense ustedes de aquel centurión que un día se le acerca a Jesús y le dice, tengo en casa un criado enfermo, te pido por favor que lo sanes. Y Jesús le dice, iré a tu casa. Y el criado, confiando tanto en la fuerza y en la contundencia de la palabra que se pronuncia, que le dice a Jesús, no es necesario que vayas a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Dilo de palabra. Y yo sé que con tu palabra, mi criado quedará sano. Y Jesús desde la distancia pronuncia la palabra y la palabra produce eficacia en la distancia. ¿Por qué creen ustedes que el Papa no tiene necesidad de tener al frente a una persona para enviar una bendición? Saben ustedes que el Papa con frecuencia manda esa bendición que se llama la bendición Urbe et Orbi, que es la bendición para la ciudad y para el mundo. Desde el Vaticano, cuando el Papa pronuncia una palabra de bendición, es para toda la ciudad y para el mundo entero, y no necesita estar al frente de la persona para que su bendición se vuelva eficaz. Imagínese usted cuando usted trae, por decir algo, una reliquia, una medalla, un crucifijo, pero está envuelto, o trae agua para bendecir y todavía tiene la botella, tiene la tapa puesta. ¿Es necesario destapar la botella para que la bendición llegue? No. ¿Es necesario abrir el paquete para que la medalla o la reliquia quede bendecida? No. Porque la bendición no la produce el toque del sacerdote, el contacto físico del sacerdote con el objeto. La bendición la produce la palabra pronunciada por el sacerdote. ¿Usted se imagina el efecto que puede llegar a producir que usted bendiga a su familia, que usted bendiga a sus hijos, que usted bendiga a su cónyuge? ¿Usted tiene idea de todo lo que ocurre cuando usted pronuncia una palabra de bendición sobre otra persona? Eso es una palabra eficaz. Es una palabra que construye. Pero también es consciente de cuando en medio de la ira maldice, que mucha gente es capaz de maldecir incluso a su familia, a sus hijos, el efecto que produce una maldición. Usted es consciente de cuando en una rabieta dice una sarta de tonterías y vulgaridades, el efecto espiritual y contaminante que eso llega a producir
en su vida, en su casa, en los espacios físicos donde usted habita? Siempre hemos creído que la palabra tiene un poder, pero es el poder que le otorga Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura que no debe salir de nuestra boca nunca una palabra que haga daño, nunca una palabra desedificante, una palabra que destruya. Después sigue diciendo el libro de la sabiduría: toda la creación, obediente a tus órdenes, cambió su misma naturaleza. Se vio una nube que daba sombra al campamento. Está hablando de lo que acontecía en el desierto, cuando los israelitas, siempre dice la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, que había una nube que los acompañaba por la mañana, durante el día, y una columna de fuego por la noche que manifestaba la presencia de Dios. Esa es la evocación que está haciendo el libro de la sabiduría. Se vio una nube que daba sombra al campamento en tierra firme que emergía donde antes había agua. El mar rojo convertido en un camino y el oleaje impetuoso en una verde llanura. Aquella palabra que pronunció Moisés para que el mar rojo se abriera y los israelitas pudieran pasar a pie seco hasta el otro lado del mar. Ahí está el poder y la eficacia de la palabra. Yo pienso que nosotros hemos culturizado la vulgaridad. Mucha gente en el interior del país conoce a los costeños por ciertas palabras muy toscas, muy vulgares. Ellos que no conocen la contundencia y la fuerza y el significado de esas palabras, los paisas y los rolos lo dicen de una manera distinta y pareciera como inocua, pero nosotros sí conocemos la fuerza que tiene una vulgaridad entre nosotros. Pero es una cosa que hemos hecho como tan cultural que nos parece que sí, eso es de los costeños. Es que los costeños somos así, los costeños decimos vulgaridad y los costeños nos caracterizamos porque hablamos así relajados. No debería haber tal cosa. Deberíamos también ser, sí, muy sueltos, transparentes, amigos de la verdad, alegres, pero eso es que lo cortés no quita lo valiente. Y la costeñización o la costeñidad no tendría que ser necesariamente como sinónimo de vulgaridad, de ramplonería, de ninguna manera. Aprender a desestimular a nuestros niños cuando aprenden vulgaridades, a lo mejor con sus compañeros, que las van diciendo también con una facilidad y que suele ser festejado por los adultos. Cuando un niño de 2 años dice una vulgaridad, suena muy chistoso, pero eso que puede sonar chistoso en un niño, en un adulto realmente es una cosa que llena muchísimo de vergüenza y que puede llegar a destruir muchísimo. Por eso hay que, miren, cuando usted esté enojado, cuando usted tenga que conversar algo con alguien, cuando usted tenga que poner los puntos sobre las íes, cuando usted tenga que reclamar algo, cuando tenga que decir algo, pídale al Señor, esta expresión que es muy laica, pídale al Señor que le conecte la lengua al cerebro y al corazón, que no haya una desconexión, que usted vaya a soltar una sarta de cosas que en vez de arreglar, lo único que va a hacer es empeorar todo. Porque hay palabras que se dicen que al soltarlas empeoran todo y que ya no hay forma de poderlas, como les he dicho en otro momento, de recogerlas. Ya lo dicho está y causó el efecto que tenía que causar. Nuestra palabra es una palabra que construye, que crea, que edifica, que anima, levanta, instruye, educa. ¿O es una palabra que destruye, maldice? ¿Es una palabra caótica? Y quiero finalmente decirles lo siguiente.
hay costumbres que son necesarias desmontarlas de nuestra vida, porque yo entiendo que a veces uno se acostumbra a utilizar cierto lenguaje que se le vuelve, que se normaliza, y es que hace años viene uno utilizando ese lenguaje y no es fácil cambiarlo, pero entonces esa estructura lingüística hay que desmontarla para que no termine uno diciendo, ay, es que se me salió una vulgaridad. Miren, las vulgaridades no suelen ser accidentales, como que, ay, se me salió, como cuando uno dice, ay, me caí, me tropecé y me caí. No. Hasta decir una vulgaridad tiene que convertirse en un acto consciente, de tal manera que uno pueda decir, no se me salen vulgaridades de la boca, porque de hecho no salen accidentalmente vulgaridades de la boca. Decir una vulgaridad, destruir con una palabra, también es un acto de la libre voluntad, es una decisión personal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.